¿Cómo seleccionar a un vendedor correctamente? Tienes candidatos a vendedor, pero no sabes cómo seleccionar al adecuado. Hoy en día el Internet, el marketing y toda la tecnología digital está facilitando el reclutamiento de vendedores, pero eso no es todo. El reclutamiento simplemente es convocar, atraer. Incluso hoy en día ya existe el reclutamiento 4.0, en donde a través de un marketing digital inteligente podemos atraer a los candidatos. Es decir, en lugar de irlos a buscar a través de los portales tradicionales, ellos pueden venir a nosotros. Pero aun cuando tú tuvieras una base de candidatos reclutados, convocados, ahora necesitas seleccionar al correcto, al que realmente necesita tu negocio, tu empresa. Y es ahí donde muchas empresas, sobre todo las pymes y las micros, pues se equivocan al no saber cómo seleccionar correctamente al vendedor que necesita. Mi nombre es Enrique Mezquita, soy consultor de ventas y me especializo en vendedores. En nuestro canal Enfoque en Ventas encontrarás todas esas dudas, más bien todas esas respuestas a esas dudas que tienes sobre cómo dirigir vendedores, incluso desde reclutar y seleccionar. Hoy te quiero hablar precisamente del proceso de selección, de la forma en que debes seleccionar a esos candidatos que ya lograste convocar. Porque muchas veces nos equivocamos, utilizamos criterios equivocados y elegimos a quien no debemos de elegir, a quien no debemos de seleccionar. Lo primero que quiero que sepas es que un buen proceso de selección implica una serie de pasos que necesariamente tienes que aplicar para poder tener una evaluación lo más completa posible de ese candidato que tengas o de ese conjunto de candidatos. Está de más decir que para poder hacerlo correctamente se requiere de conocimientos y experiencia. Sin embargo, te voy a dar hoy, te quiero platicar de ese proceso de manera resumida para que tengas una idea. Si tú lo quieres intentar, lo puedes hacer. De hecho, en nuestro canal puedes encontrar muchos videos sobre cómo entrevistar vendedores, sobre cómo reclutar, eh, todo lo que tiene que ver con el proceso en diferentes videos. Hoy quiero resumir el proceso de selección en este video rápido, para que tengas una idea, ya sea que tú lo haga tu área de RH, o se lo pidas a una agencia especializada, pero que sepas exactamente qué es lo que tienen que hacer. Bien, para hablar de un proceso básico de selección, tenemos que considerar una serie de etapas. ¿Cuáles son esas etapas que tienes tú que llevar a cabo? Bueno, todo debe de empezar una vez que ya tienes, insisto, a un grupo de candidatos reclutados, que los tienes ya convocados, los tienes ahí, pues tienes que empezar por la revisión del currículum, que es el primer paso o el paso más recomendado. Revisar un currículum es un arte, tiene su chiste. Muchas veces nos equivocamos, nos emocionamos y nos vamos por los aspectos más así relevantes, pero que no necesariamente coinciden con el perfil. Por ejemplo, si alguien tiene diplomados, cursos especiales, no sé, un historial académico, nos sentimos atraídos por él. Pero pues como tú sabes, el vendedor no solamente es aquel que tiene un historial académico, es aquel que sabe vender. Entonces tienes que saber revisar ese currículum. Te recomiendo que te centres en los aspectos generales, en los aspectos muy personales, su edad, sí, su formación, la dirección donde vive, etcétera. Todo eso porque lo tienes que comparar con una referencia bien importante que debes tener para poder hacer este proceso de selección. Y es el que tengas bien claro cuál es el perfil del vendedor que necesitas. Si tú no tienes el perfil del vendedor, vas a estar buscando a ciegas. Ahora sí que vas a estar tratando de adivinar a ver cuál es el vendedor que realmente tú quieres. Y es que ese perfil, que precisamente tenemos un video que se llama Cómo definir el perfil de tu vendedor, te lo recomiendo, ese perfil te va a servir de base para la búsqueda. Entonces, lo que tienes que hacer primero en la parte de la revisión es, bueno, ver si cumple con los generales, con los básicos, para que luego te enfoques, por ejemplo, en el tema de su historia laboral
y entonces analices dónde ha trabajado, qué puesto ha tenido. Hay incluso vendedores que ponen incluso cuánto han ganado. La verdad es que ha cambiado mucho esto en el tema de los currículums, pero pues siempre es una referencia, porque tampoco es una verdad. No debes de pensar que esa es la verdad del vendedor. Muchas veces, tristemente, hay vendedores que maquillan el currículum para tratar de una buena impresión. De tal manera que el currículum, pues es una primera referencia, es importante, es un primer filtro. Seguramente de ese grupo de candidatos que convocaste se van a caer un buen número de ellos al no cumplir con el perfil desde el currículum. La verdad es que esto es un tema tan amplio que me cuesta trabajo resumirlo en un video de minutos. Sin embargo, pues vamos a tener que dejar algunos aspectos de cada etapa pendientes. Por eso te recomiendo que revises el canal, porque vas a encontrar muchos videos relacionados con esto, porque nuestra misión es ayudarte a que aprendas a dirigir vendedores desde el reclutamiento y bueno, lo vas a tener bien claro. Aquí el punto es los pasos el día de hoy para tener una idea de lo que es un buen proceso de selección. Una vez que tienes a tu grupo filtrado a partir del currículum, pues te recomiendo que hagas una investigación de referencias. La investigación de referencias ayuda muchísimo porque es otra fuente de información respecto al candidato. Hay que tener cuidado porque muchas veces preguntamos a quien no debemos preguntarles, le hacemos preguntas que no debemos de preguntar y no obtenemos la información, realmente una buena referencia del candidato. Entonces te recomiendo que sepas a quién le vas a hablar, que expliques cuál es el motivo de tu llamada y que tengas una serie de preguntas ya estructuradas, no muchas, no más de 5, 6, al respecto del desempeño del vendedor para que esta empresa o esta persona a la que le hables te diga, pues más o menos, te dé su opinión respecto al vendedor. Insisto, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces le hablamos a personas con las que tuvo, por ejemplo, una mala relación por culpa de la otra persona, no del vendedor, y van a hablar mal del vendedor. O a lo mejor el vendedor te da un dato para que le hables a su compadre que está ahí, que es un amigo vendedor y que se va a hacer pasar por el jefe para que te diga que todo está bien. Esto de las investigaciones de referencias es un tema importante que suma en la información del vendedor, pero en el cual hay que tener mucho cuidado. Bien, una vez que tienes investigadas las referencias, pues obviamente también hay candidatos que se van a quedar en el camino porque no pasaron. Y pues te recomiendo que apliques pruebas psicométricas. ¿Cuáles? Híjole, es mucho, también es un tema muy amplio. Pues te recomiendo un grupo, una batería en donde apliques un test de comportamiento laboral, uno de inteligencia, uno de personalidad, desde luego uno de ventas, si estamos hablando de vendedores. Incluso por ahí hay unos test de honestidad. Si se trata de un vendedor que va a tener cierto grado de responsabilidad, pues también de liderazgo, etcétera. Hoy en día ya existen muchísimas opciones profesionales de test en línea. Ten cuidado, no te dejes llevar por aquellos test que son gratis porque luego no tienen confiabilidad o no son válidos. Entonces, busca proveedores, hay muchos, pues test psicométricos en línea, te van a salir muchos, vas a poder elegir y hay una serie de test que vienen dependiendo del proveedor para que puedas aplicarlos simplemente a tu candidato. Le vas a dar la página web, su contraseña, él aplica las pruebas, cierra al terminar y enseguida tienes tus resultados. Esto es fantástico. La vida de hoy en el mundo digital está favoreciendo muchas cosas. Como siempre, hay pros y contras de este tipo de pruebas en línea, pero bueno, aquí la idea es que, insisto, vayas conformando la idea de un proceso de selección para que no elijas a cualquier vendedor. Una vez que tengas esto, entonces ya tienes más seguridad, ya tienes más precisión en la información de este candidato previo para que entonces lo cites a una entrevista. Hay quienes hacen una sola entrevista, hay quienes hacen 2 entrevistas, 3 o 4, depende de la empresa, de la complejidad de la organización y de las personas que van a interactuar con el vendedor. Pero bueno, pensemos, por ejemplo, en dos entrevistas. La entrevista que hace RH y la entrevista que puedes hacer tú, si tú vas a ser el jefe del vendedor o si eres el gerente o la persona que va a estar acá. Estas entrevistas hay que estructurarlas bien, hay que planearlas bien, porque aquí es donde, independientemente de que es el momento en donde puedes conocer al candidato en vivo, frente a frente, cuando la entrevista no se planea bien, perdemos el tiempo, nos perdemos en temas que no deben de ser, terminamos vendiéndonos nosotros, vendiendo el puesto al vendedor cuando lo vemos más o menos bien y perdemos el foco. Realmente lo que tienes que hacer en la entrevista es
confirmar datos con él frente a frente del currículum, de las referencias, de lo que sea. Tienes que revisar con él el historial laboral, dónde ha trabajado, qué puestos ha tenido, cuánto ha ganado, por qué salió, etcétera. Y también tienes que hacer una serie de preguntas relacionadas con las competencias. No basta con que el vendedor te diga, sí me gusta vender o me gusta mucho relacionarme con gente para pensar que es un buen vendedor. En la entrevista por competencia les tienes que hacer preguntas muy concretas. A ver, dime en el pasado, en alguna situación en que te costaba cerrar un trato con un prospecto que era difícil, ¿cómo lo manejaste? Y entonces ahí te va a hablar precisamente de sus habilidades, de sus competencias en relación a ese punto y te va a demostrar que realmente es un buen vendedor. Hay que hacer toda una serie de preguntas. En nuestro canal hay incluso una serie de videos sobre cómo entrevistar vendedores. Te recomiendo mucho esta serie de videos para que amplíes tu panorama. Pues bien, una vez que haya vendedores que pasaron una o dos entrevistas, recomiendo mucho hacer un estudio socioeconómico, porque es importante conocer la esfera social, económica del vendedor. Muchos vendedores, por ejemplo, se postulan para un trabajo sabiendo que el ingreso que tienen no es suficiente para pagar las deudas que tienen y entonces en algún momento va a haber problemas entre la empresa y el vendedor. El estudio económico es importante. Que si se lo vas a hacer a cada candidato seleccionado, eso depende de los recursos de tu negocio, de si tienes a la gente correcta o si vas a tener que contratarlo. Hay quienes eligen hacer el estudio económico cuando ya tienen al candidato final. Muchas veces eso es lo correcto. Ya que tienen al candidato, pues ok, mándale a hacer un estudio económico con una empresa. Hay muchas empresas que ofrecen el servicio, algunas muy profesionales, en donde te van a dar una idea. Te digo esto porque, por ejemplo, en la historia, en tantas cosas que hemos vivido en este negocio de los vendedores, algunas veces nos hemos topado con vendedores que dicen que viven en una casa, vas a la casa y no viven, que dicen que tienen un coche y realmente no tienen un coche, que dicen que no tienen deudas y realmente tienen una vida bien problemática. El estudio económico es importante. Y entonces, una vez que ya tengas la información de todas estas fuentes, tienes que hacer un comparativo de los resultados y elegir al vendedor que realmente necesitas. Obviamente esa elección va a estar en función del perfil. Recuérdalo, es importante, el perfil es determinante, porque solamente vas a encontrar a quien sabes cuando sabes a quién buscas. Entonces, ya que tengas toda esta información, trata de ordenarla, la puedes hacer con cuadros comparativos o lo que sea. Elige ahora sí, finalmente, al candidato que realmente necesita tu empresa, tu negocio. Un proceso de selección es vital. Me toca mucho cuando me piden hacer evaluaciones de fuerzas comerciales, encontrarme con vendedores que fueron mal seleccionados, que solamente les hicieron una entrevista de 5 minutos, revisaron el currículo en el mejor de los casos, o a veces simplemente porque pues lo recomendaron, lo terminamos contratando y hacemos una mala selección, una selección incompleta, una selección inadecuada, y luego pagamos el precio con los malos resultados del vendedor. Es importante que hagas una buena selección. Si no lo puedes hacer tú, supervísalo con RH o si no con una empresa, pero los vendedores que lleguen a tu fuerza de ventas tienen que estar bien seleccionados. Te deseo mucha suerte.